Muchas gracias, Raider. Muchas gracias. Buenas noches con todas y todos los presentes. Como ya hemos escuchado a nuestro organizador de este importante evento, el día de hoy vamos a hablar sobre el rol del equipo multidisciplinario en los casos de violencia familiar. El tema de violencia familiar contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, dada la coyuntura en la cual nos encontramos el día de hoy en estos tiempos, pues es muy importante conocer el procedimiento y las funciones que realiza el equipo multidisciplinario, ¿no? También hacer hincapié, ¿no?, que este rol que juega el equipo multidisciplinario es muy importante para poder establecer los niveles de riesgos y la participación de los sujetos, ¿no?, que se encuentran dentro de esto problema social, ¿no? Sabemos bien, pues, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a dar una pequeña introducción sobre este tema a tratar, ¿no? No podemos hablar solamente de las funciones y de todo el procedimiento que realiza este equipo multidisciplinario, que forma parte integrante, pues, del Poder Judicial, ¿no? Es un grupo, ¿no? Es un grupo, un equipo de personas profesionales que van a coadyuvar para el ejercicio del órgano jurisdiccional en diferentes materias de familia. En este caso vamos a hablar sobre violencia familiar. La violencia, pues, hacia las mujeres y a cualquier miembro del grupo familiar netamente es considerada como un grave problema de salud pública y una violación exclusivamente, pues, a los derechos humanos, los derechos fundamentales, ¿no? De acuerdo, pues, al estudio que se realizó en el año 2016-2018 por la OMS, pues registraron que de cada 10 mujeres, 6 de ellas alguna vez habían sufrido violencia, habían sido víctimas de violencia física, sexual, ¿no? Y también nos señala, pues, este mismo estudio que 1 de 4 mujeres en el mundo ha sufrido esta violencia, ¿no?, física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. Este estudio más completo hasta la fecha, con la base de toda la global de la Organización Mundial de Salud, pues alerta estas cifras alarmantes, ¿no? Donde entre ellas también están las jóvenes, ¿no? Bueno, pues en España también se habló un poco de eso, donde eso es uno de los países con menos incidencia, pero tampoco escapa de este problema de salud pública, ¿no? Ya está denominado así, ¿no? La magnitud, pues, de esta problemática se explica netamente por los patrones socioculturales, ¿no?, de la subordinación que está arraigado netamente en nuestra sociedad, ¿no?, en esta cultura patriarcal, machista, ¿no? Esto se origina, pues, que las mujeres a lo largo de todo este ciclo de vida sean las principales afectadas por esta violencia, ¿no?, en las diversas manifestaciones. Ahora ya tenemos, pues, violencia sexual, económica, psicológica y física también, ¿no? Entonces debemos prevenir la violencia y eliminar los mitos y los estereotipos, sobre todo, ¿no?, que subyacen en ella. Una de estas mujeres, pues, deben de incorporarse a este círculo de protección que comprende ampliamente los servicios de atención y la creación de casas, ¿no? También eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿no?, para que se pueda proteger netamente a las víctimas de violencia. Bueno, pues la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia ha sido en el año 2015, entonces ya estamos prácticamente a 7 años de haberse promulgado esta ley para erradicar, ¿no?, para proteger, para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Entonces han ocurrido un sinfín de modificatorias. ¿Y cuál es la solución, no? La única solución, pues, o la única finalidad de estas modificatorias es uniformizarla con el proceso penal, ya que no solamente se encuentra en el ámbito de familia. En el ámbito de familia es netamente protectora, ¿no?, protectora de medidas de protección de forma inmediata. Y luego ya viene la parte sancionadora, que eso, pues, corresponde en el ámbito penal.
La aprobación, aunque ya en otros países es el mismo juez de familia que tiene estas facultades sancionadoras, ¿no? Porque dicen, si es el mismo que ha intervenido en estas medidas de protección, pues también debería de tener, hay varias, se encuentra en debate, pues porque hay varias tesis en ese sentido, ¿no? Porque hay otros países que sí, el mismo juez de familia, pues también tiene estas facultades, pero acá en nuestro Perú no, están claramente delimitadas, el juzgado de familia, medidas de protección, y el juez penal, pues ya, si es que se verifica, pues si es que tiene esta responsabilidad el sujeto activo, pues acarrearía una sanción penal, pero ya sería en un proceso penal. Entonces, esta serie de modificaciones que ha tenido la ley es con la finalidad de poder uniformizarla y de que sea de manera coherente y pueda, pues, resultar efectiva, ¿no? Este objetivo tan trascendental, que es la protección de la persona en su calidad de mujer y también los integrantes, ¿no? Del grupo familiar. Bueno, pues no, la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer y también la Convención Interamericana para poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Que es de Belén do Pará, son herramientas internacionales muy importantes que han servido a nuestro ordenamiento jurídico interno para poder realizar una mayor protección en este ámbito, ¿no? De violencia contra la mujer. Aquí vemos, pues, en la diapositiva se lee que el gobierno se encuentra en esta lucha constante, ¿no? Para poder combatir y erradicar, ¿no? Y es por eso que la nueva jurisprudencia en los casos de violencia familiar tiene a corregir algunos errores de incongruencia, ¿no? Y eso lo vamos a ir analizando, aunque ya esta es la sesión 5, ¿no? Ya tenemos, desde que han estado desde la sesión 1 con mis anteriores colegas, pues ya podemos tener mayores luces respecto a esta ley y a la finalidad y el ámbito de protección, ¿no? Solamente ahora podríamos repasarlos, ya no voy a ahondar en cada uno de ellos, sino repasarlos y poder entender finalmente cuál es el rol que cumple el equipo multidisciplinario. Y todo ello va a incidir en dónde o cómo es que nosotros iniciamos la denuncia penal, la denuncia, ¿no? De violencia. Si es que lo iniciamos en la policía, pues la policía va a tener también un rol muy importante para efectos de que pueda proseguir esta denuncia, este trámite de denuncia. Ya no vamos si es que se denuncia ante la comisaría, pues ya no se va a realizar el tema del equipo multidisciplinario, salvo que el juez lo determine necesario, ¿no? Sino es el CEN que va a optar, pues, por calificar y por coadyuvar y por informar sobre el tipo de daño y la ficha, pues, de valoración de riesgo, ¿no? Eso es importante. En cambio, el equipo multidisciplinario netamente está enlazado y forma parte, pues, del Poder Judicial, como un órgano de auxilio judicial, ¿no? Un órgano de auxilio judicial para efectos de que el juez pueda valorar y pueda determinar la valoración de los riesgos, ¿no? Y eso es muy importante. También hay múltiples de sentencias del Tribunal Constitucional, plenos casatorios, que nos van a ayudar a fortalecer esta diferenciación. Muy bien, eso lo vamos a ir analizando poco a poco a lo largo de estas 2 horas, ¿no? Bueno, además de ello, también se ha establecido, pues, criterios, ¿no? Con la finalidad de poder cubrir estos vacíos legales, porque si bien es cierto, la ley pues ya tiene 7 años de vigencia aproximadamente, ya estamos en noviembre, ya prácticamente va a cumplir 7 años, entonces, de alguna forma tiene incongruencias, tiene tal vez vacíos, y es allí donde interviene, pues, el Poder Judicial a través de sus acuerdos plenarios para que puedan cubrir estos vacíos legales que existen hasta la actualidad, ¿no? Como la valoración de la prueba pericial. No hay una determinación, ya quedaría a criterio del juez esta valoración de la prueba pericial, el examen psicológico, ¿no? Y el examen médico legista, que es muy importante para poder determinar el tipo de daño, ¿no? Y el riesgo, sobre todo, la calificación por el hecho de ser mujer,
que es también importante, ¿no? Y por último, pues el dominio del hecho, análisis que debe, pues, realizar el juez de familia antes de dictar el auto final correspondiente, que es la medida de protección, ¿no?, hacia la víctima. Entonces, el tiempo también que tienen los jueces, que tenemos los jueces de familia en este ámbito, pues es muy reducido, porque son dependiendo de la ficha de valoración y dependiendo de lo que nosotros también podemos observar bajo el principio de inmediación y debida diligencia, pues vamos a establecer qué tipo de daño severo o no, para poder realizar audiencia respectiva o simplemente prescindir de ella, ¿no? Entonces es muy importante estos criterios para poder cubrir algunos vacíos que no se encuentran, pues, esclarecidos, ¿no? Esclarecido. Y es por ello que también está en debate, pues, el tema del derecho de defensa que tiene el demandado, ¿no? Entonces eso ya lo vamos a analizar. Estoy dando algunos alcances, ¿no?, a manera de introducción, para poder estar atentos y poder participar también en este desarrollo del diplomado, ¿no? Con relación, en primer lugar, a la valoración de la prueba pericial, examen psicológico y examen médico legista, vamos a hablar de eso, ¿no? Tenemos, pues, hay una casación de la Corte Suprema en la Sala Penal, donde en su fundamento octavo es la resolución, el expediente 840-2019, donde establece principalmente que se debe realizar de forma conjunta un examen objetivo y subjetivo y concreto de la prueba, sin infravalorarla, es decir, sin disminuir lo que dice ahí, o sobredimensionarla, ¿no?, o exagerarla al momento de calificarlo, ¿no?, al momento de valorarlo. Y sobre ello, pues, detalla algún razonamiento sobre esta valoración de la prueba pericial, ¿no? Examen psicológico, examen médico, también puede ser un examen socioeducativo, dependiendo, ¿no?, de lo que pueda expedir el juez al momento de solicitar al equipo multidisciplinario, pues, que realice estos informes. En cuanto a la evaluación objetiva de la prueba, ¿qué es lo que necesariamente debemos de tomar en cuenta, ¿no? Eso es para todos los casos. También lo podemos añadir eso, pues, ¿no? También lo podemos tener en cuenta para todos los casos. En cuanto a la evaluación objetiva de la prueba, por ejemplo, podemos verificar si es que el perito aplicó correctamente, ya sea la teoría, los principios, métodos, ¿no? Considerarse la temporalidad de la prueba actuada. Mientras más próxima sea al hecho, pues va a tener mayor valor. Y así, ¿no? Y también la cantidad y la especialidad de estos especialistas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? La evaluación subjetiva, pues vamos a verificar si es que el perito o el especialista tiene sanciones, si es que tiene algún interés en el resultado y todo ello, ¿no? Y por último, la concreción, ¿no?, del informe pericial. Si es que es clara en cada uno de los aspectos, si es que utilizó información relevante, fiable, si es que se consideró toda la información existencia, ¿no? Es decir, si es que incurrió en conclusiones, en algún exceso o defecto. Eso se verifica, pues, al momento de analizar y poder determinar el alcance de los informes periciales que realiza los peritos, ¿no? Los peritos, para poder valorar con estos criterios, objetivo, subjetivo y finalmente la concreción del informe pericial. Estos criterios no están determinados en la Doctora ley. Marjorie, disculpe, estamos en el modo de introducción. ¿Me dice si pasamos? Sí, ahorita pasamos. Ya, me confirma, Ahorita doctora, entonces. Gracias. estoy dando los alcances para efectos de poder desarrollar ya Ya, doctora, no. disculpe, sino que como los participantes dicen que se había congelado la diapositiva y por eso, estimados doctores, no, estamos todavía en modo de introducción, así que esperar, la doctora está siguiendo el procedimiento y nosotros lo estamos acompañando. Gracias, doctora, y disculpe la molestia. Sí, no se preocupe. Aquí hay unas preguntas también. He abierto el chat donde dice qué tiempo demora después de la denuncia de la PNP. Si han transcurrido 7 meses y no hay respuesta del trámite, ¿cómo se debe de proceder? Bueno, pues la policía, según en la misma ley, ¿no?, de erradicación contra la violencia de la mujer, indica
los días, que no es mucho, o sea, tiene 72 horas, 48 horas y 24 horas para poder informar al juzgado de familia, al Ministerio Público, ¿no? De acuerdo a la determinación de la ficha de valoración de riesgo. Entonces, la temporalidad no es de 7 meses ni es de 6 meses, ¿no? Sino son días hasta 72 horas que tiene, pues, la comisaría, ¿no? La policía eh, para que pueda alcanzar todos estos informes, ¿no? Con el acta de la denuncia, los informes periciales, y se pueda determinar, porque se entiende de que la ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar es urgente, no vamos a esperar a que suceda más tiempo para que pueda desatarse otros delitos que ya no hubiera mayor remedio, solución o poder enmendar ello, ¿no? Entonces, y si es que en caso no lo hicieran, pues se tendría que denunciar también. Hay un delito específico también que incurriría la policía si es que rehuye a sus funciones claramente establecidos. Hasta el mismo juez también, determina dependiendo de la ficha de valoración de riesgo. Ya nos estamos adelantando, pero voy a voy a resolver esta pregunta, determinando pues la ficha, el riesgo tiene hasta 72 horas para que pueda dictar medidas de protección. Es tan rápido que lo que busca la finalidad es proteger, prevenir, sobre todo a la mujer y a los integrantes del grupo familiar. Pero para ello también es importante determinar el tipo de daño. Es importante porque como se ha hecho tan rápido, a veces se nos pasa y no determinamos qué tipo de daño o qué tipo de riesgo. Entonces ya después en el ámbito del proceso penal incurren en muchos errores. Entonces, es por eso que ya se están estableciendo, como les estoy ahorita hablando, de los criterios para poder valorar estos informes que realizan los peritos. Los criterios, por ejemplo, la evaluación objetiva de la prueba, la evaluación subjetiva de la prueba y la concreción del informe pericial. Son 3 criterios que ha planteado pues, la Corte Suprema para poder establecer y para poder identificar y valorar la ficha de valoración de riesgo. Muy bien, entonces si es que la policía no cumple con sus funciones, se incurriría pues en delito, ¿no? De rehusamiento. Entonces tendríamos que informar a su órgano de control y también interponer la denuncia respectiva. Así es. Acá también me están indicando si no se otorgan las medidas de protección, no hay suficientes pruebas, eso sí. Claro, o sea, el juez ya va a determinar si es que otorga o no las medidas de protección, dependiendo de la ficha de valoración de riesgo, dependiendo de los informes periciales que otorgan, ya sea el médico legista, el psicólogo, el educador social, etcétera, ¿no? Entonces son 4, ¿no? Los que conforman parte del equipo multidisciplinario. Entonces, esas son las herramientas que tiene el juez para poder determinar si es que otorga o no la medida de protección. Hay otras también, el mismo puede constituirse pues al domicilio de la víctima para poder, por el principio de inmediación y también de la debida diligencia para que pueda entrevistarla, ¿no? Entonces son herramientas que ha previsto la misma ley para efectos de que pueda resolverse en el menor plazo posible, y también hay plazos que la misma ley pues le otorga al juez, ¿no? Que son 24, 48 y 72 horas, dependiendo de que si se encuentra pues en riesgo leve, moderado, severo. Entonces, esto es lo que... Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí estábamos hablando que sí es importante diferenciar, ¿no? Es importante diferenciar si es que nos encontramos ante violencia contra la mujer o si es que es violencia contra los integrantes del grupo familiar. Muy bien, vamos a hablar de cada uno de ellos, un breve concepto, ¿no?
Aquí hablamos de la diapositiva, por ejemplo, ¿qué es violencia contra las mujeres? ¿No? Es toda acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de ser mujer. Entonces, por el hecho de ser mujer, por esa condición, cualquier tipo de acción o conducta que cause daño, sufrimiento físico, psicológico o cualquier sexual o muerte, eso va a ser violencia contra la mujer, por la condición de tal, por el hecho de serlo, ¿no? Entonces, eso es violencia contra la mujer. Y es importante determinarlo, ¿no? Al inicio, es importante también para poder determinar el daño también y este tipo de delito. ¿Por qué es importante determinar? A diferencia de violencia contra los integrantes del grupo familiar, no solamente es por el hecho de ser mujer, sino es toda acción o conducta que le cause muerte, daño, lo mismo, o sea, lo mismo que el tema de violencia contra las mujeres, pero que se produce en una relación de responsabilidad, dependencia, confianza o poder de parte de un integrante o del grupo familiar. Entonces ahí tienen especial protección las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Esto es en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué es importante diferenciar? En primer lugar, hay varias situaciones de que es importante diferenciar al momento de la denuncia penal. Es muy importante, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque se tiene que establecer, en primer lugar, el tipo penal, ¿no? El tipo penal. No para la medida de protección, sino para ya el proceso cuando se va a sancionar al sujeto activo de encontrarse su responsabilidad, claro está, ¿no? Entonces, de acuerdo pues al artículo 5 de la misma ley 30.364, establece pues que la violencia contra las mujeres basada en el género se puede desencadenar un delito de feminicidio. Este delito de feminicidio se encuentra contemplado en el artículo 108b del Código Penal. Entonces es importante determinar si es que es un delito contra violencia contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar, porque violencia contra las mujeres se puede desencadenar ante un delito de feminicidio, que es mucho más, la pena más gravosa, ¿no? Que está en el artículo 108b del Código Penal. Entonces, ahí ya no hay vínculo parental, vínculo de confianza, de responsabilidad, de poder, como sí existe en los integrantes del grupo familiar. Es ahí la diferenciación, ¿no? Violencia de género, pues esta hegemonía, pues de que quiere imponer el hombre a la mujer, ¿no? Atendiendo esta cultura patriarcal, como le estaba comentando al inicio, ¿no? Machista, ¿no? Que siempre ahí en el tema de violencia contra la mujer, siempre el sujeto activo es un hombre, nunca va a ser una mujer. Entonces, sí o sí, tiene que ser un hombre. Esa es la diferencia. Y en el caso, por ejemplo, de violencia contra los integrantes, ¿no? del grupo familiar, se tiene que analizar ahí el contexto donde se desarrolla la violencia. Tiene mucho que ver, ¿no? Como el ámbito de responsabilidad, confianza, poder. El cónyuge, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos viendo pues las preguntas. Estamos viendo que las preguntas del cónyuge, ¿no? Hablaban del cónyuge. Entonces, el cónyuge no podría pegar a la esposa, en este sentido sería dentro de los integrantes del grupo familiar. ¿Por qué? Porque lejos de agredirla, debe de protegerla. Lejos de discriminarla, tienen que hacer vida en común, ¿no? Siendo esto uno de los fines del matrimonio. ¿Qué es lo que desencadenaría si es que se denuncia contra los integrantes del grupo familiar? En el contexto que ya les había indicado de responsabilidad, confianza, poder. ¿Qué es lo que desencadenaría? El tipo penal, artículos 121b y 122b del Código Penal, que establece claramente agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Entonces, es importante determinar esta diferenciación al inicio de la denuncia penal o al momento como se lleve el proceso penal para poder establecer la subsunción de la conducta típica antijurídica en el Código Penal. Entonces, debería verse también el tema en el ámbito de la pareja, eso tampoco está dentro, pues, ¿no? De los integrantes del grupo familiar, pero creo que debería ser aparte, ¿no? Sin embargo, bueno, este no es un tema de la clase,
pero sí lo digo como crítica, ¿no? Entonces, es importante determinar violencia contra las mujeres o violencia contra los integrantes del grupo familiar, que no es lo mismo, ¿no? Violencia contra las mujeres es por la condición de tal, y el sujeto activo sí o sí es un varón. Violencia contra los integrantes del grupo familiar se da en el contexto, responsabilidad, como yo lo había indicado, de dependencia, confianza, poder. Y el vínculo, pues, es netamente ese vínculo parental que tiene, vínculo de afinidad, etcétera, ¿no? Entonces, distinguir ello también nos va a ayudar, sobre todo al órgano jurisdiccional, y que posteriormente el proceso se lleve de manera efectiva, pues, para ver estos filtros cuantitativos. Los filtros cuantitativos lo podemos apreciar netamente, pues, de las asistencias de descanso médico, los días, ¿no? Ya sabemos, son 10 días, más de 30 días, dependiendo del riesgo leve, grave. Entonces, eso es un filtro cuantitativo que se puede observar dependiendo del certificado, ¿no? Del certificado médico. Y el filtro cualitativo, pues, es el peligro que se ha expuesto y el grado de dependencia, ¿no? Eso ya es criterio propio del juez, ¿no? Eso es importante, la diferencia. Estimados participantes, estimados colegas. Muy bien, me parece, a ver, voy a leer. Doctora, ¿qué quiere decir su condición de tal? La condición de tal es la condición de ser mujer, de ser mujer. Por eso, o sea, simplemente se le va a agredir, se le va a discriminar, atacar a la mujer, se le va a realizar violencia por la condición de tal, por el hecho de ser mujer. Violencia contra el hombre, ¿en dónde se subsume? Estaría pues dentro de los integrantes del grupo familiar, estimado Danilo Omar. En el equipo multidisciplinario consideran a los trabajadores sociales, así es, está dentro del equipo multidisciplinario que forma parte del Poder Judicial, como ya lo habíamos mencionado. ¿Un sujeto pasivo puede ser un transexual? Esa es una muy buena pregunta. Lamentablemente aquí, pues en el Perú solamente tenemos detallado el hombre y la mujer, ¿no? No hay otro tipo, pues, de ¿no? De inclinaciones. Entonces, es ahí muy, muy importante también para poder establecer, simplemente indicamos varón o mujer. El transexual, pues, tendría que ver su origen, ¿no? Si es varón, sería dentro de la condición de tal, si es mujer, igual, ¿no? O sea, sería su origen, ¿no? Su naturaleza. Nos dice Dani Cristian Contreras Pérez, una expareja que insiste en volver con su ex conviviente a través de actos de hostilidad, acercamiento, figura violencia familiar. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Estaría dentro de los integrantes del grupo familiar por la relación que tienen, pues, ¿no? Por esa relación que tienen. Se le debe tratar como se le ve, si no podría alegar discriminación. Los temas de violencia contra la mujer y la determinación de los daños no lo decimos los jueces, sino nosotros lo analizamos y lo valoramos a través de las fichas, pues, de riesgo, ¿no? De valoración de riesgo y los demás exámenes, porque este tema de familia, en este caso específico de violencia contra la mujer, es multidisciplinario, interdisciplinario. Nosotros no podemos evaluar de manera directa y inmediata indicar si es tal o cual, ¿no? Pero sí por las máximas de la experiencia y por lo que podemos observar, y sobre todo que tenemos muy corto el tiempo, por el tema de que si es riesgo severo, pues se prescinde de la audiencia, y lo que más surge es pues la protección contra la mujer, y se debe dictar de inmediato las medidas de protección, ¿no? A diferencia del riesgo moderado y leve, que tenemos más tiempo, como hasta 72 horas, 48 horas, para poder llevar a cabo la audiencia, y con el contradictorio, pues poder determinar fehacientemente si es que incurre o no en este tipo de delitos, ¿no? Eso sería. A ver, vamos avanzando.
vamos avanzando. La violencia de género, pues ya lo estamos viendo acá el día de hoy para poder, la violencia de género necesariamente es violencia contra la mujer, pues, ¿no? Violencia contra la mujer. Vamos avanzando también porque vamos a hablar también de las pericias psicológicas. Vamos a hablar también de las pericias psicológicas, si es que demoran o no, pues en el tema de violencia familiar, como les repito, el equipo multidisciplinario, si es que lo solicita el juez, tiene que ser de inmediato, dada la misma coyuntura y la urgencia. Hasta ahora tengo entendido que en la misma Corte del Santa, donde en cual formo parte, pues no existe ninguna queja ni ninguna denuncia contra algún juez por el tema de retardo, por el tema de atraso, porque el tema de violencia familiar, hasta incluso hay un propio juzgado que ve eso. Entonces, estos temas son tan importantes y tan urgentes que el mismo gobierno, a través del Poder Judicial, ha establecido mecanismos propicios, efectivos, necesarios para efectos de que se dicten medidas de protección hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar de manera efectiva. Y esto se basa pues netamente con un importante aporte del equipo multidisciplinario, y en los casos son los mismos jueces también que van y hacen sus visitas bajo el principio no de inmediación, de oralidad, etcétera, para poder visualizar si efectivamente está o no de acuerdo al tipo de daño, ¿no? Entonces, eso es muy importante también establecerlo, ¿no? Porque las medidas, como dicen, el tema de que mucho demora, los temas de lo psicológico, en los exámenes psicológicos y las pericias, pues deberían ser en otros delitos, porque en el tema de violencia contra la mujer sería ya en el proceso penal, me parece que eso demora más, o en otros delitos donde solicita pues el juez estas pericias, pero en el tema de violencia contra la mujer tengo entendido de que el equipo multidisciplinario y todos los operadores que integran esta rama que es muy importante, ¿no? De violencia contra la mujer, lo hacen de manera inmediata. Y de ser el caso, si es que no es posible ello, pues tienen sanciones muy, muy drásticas, hasta incluso penales. Entonces, nunca nos arriesgamos a ello. Hasta ahora no tengo entendido de que hay alguna queja o denuncia. Por el contrario, ¿no? Son la parte demandada que indica que se vulnera por su derecho de defensa porque a veces no se le hace partícipe en estos tipos de pericias, ¿no? De pericias, por lo que es tan urgente e importante establecer el tipo de daño que se prescinde pues estos de las audiencias, ¿no? Se prescinde de las audiencias cuando el riesgo es severo o severo extremo, ¿no? Entonces, a veces está pues deslindando el tema de la defensa, del derecho de defensa, ¿no? Eso es lo que se establece, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Al final voy a responder cada una de las preguntas. Acá me dicen, doctora, se tiene que acreditar la discriminación para considerarse la condición de tal. Se tiene que acreditar la discriminación. Bueno, pues acreditar la discriminación, claro que sí, todo para poder establecer de que exista pues violencia contra la mujer en su condición de tal, pues se tiene que acreditarlo mínimamente, pues aportar los medios probatorios pertinentes y sobre todo evaluarlos y valorarlos para efectos de que se pueda establecer dicha violencia contra la mujer, ¿no? Acá dice, ¿por qué violencia de género abarca solo hacia la mujer y cuando el hombre es agredido por la mujer, ¿cómo se llama eso? Bueno, la violencia de género, su mismo nombre lo indica, pues, ¿no? La violencia de género, si bien es cierto, los varones no son los sujetos pasivos mayormente, pero también se puede dar, sino que no es tan usual, pues, en nuestro país que los varones pudieran o puedan entablar estas denuncias. Esto es, estimada Esther Juárez.
pero claro que sí, la violencia de género, o sea, el género es sexo masculino o femenino, ¿no? Sino que por la misma situación en la que nos encontramos en el país, pues no se suele que los varones pues se puedan denunciarlo, ¿no? Pero claro que sí existe, ¿no? Dice, enfocarnos deberíamos por el interés superior del niño, los menores agredidos por sus familiares. No propongo que las féminas sean menos, pero más casos se ha tenido violencias contra los menores que contra mujeres. Claro que sí, eso ya se encargaría pues el juzgado especializado en el tema de niños, ¿no? Que son el juzgado de familia. A ver, vamos avanzando, por favor. Luego voy a revisar cada uno de los comentarios y preguntas. También van a haber una especie de tiempo para poder conversar, ¿ya? Sino que no quiero que se me vaya más el tiempo y sin que pueda explicarles, ¿no? Cada una de las diapositivas que he preparado para ustedes, ¿no? Pasamos a esa diapositiva. Acá voy a hablarles un poquito de esta. ¿Quiénes son los que protege la ley, ¿no? La ley pues es a las mujeres, porque esa es la naturaleza o el objetivo principal por la que se da este tipo, ¿no? de ley, ¿no? Las mujeres en todo su ciclo de vida, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores, y también a los miembros del grupo familiar. Aquí pues he establecido un cuadrito para poder entendernos, ¿no? En miembros del grupo familiar, llámese esposo o esposa, convivientes o exconvivientes, enamorados, ex-enamorados, ¿no? Por el tema del vínculo, ¿no? Con hijos en común, ascendientes, descendientes, parientes colaterales consanguíneos, colaterales afines, otras relaciones por afinidad, y también las que viven en el hogar, que sin tener cualquiera de estas condiciones o este vínculo afectivo, este vínculo sanguíneo o de afinidad, habitan en el mismo hogar, siempre y cuando no medien por relaciones contractuales o laborales, ¿no? Entonces, los que habitan en este hogar también pueden ser pasibles y se encuentran dentro de los miembros de los integrantes del grupo familiar. Estos son los dos aspectos grandes, muy amplios, que protege la ley de violencia contra la mujer, y hay que tenerlo presente para efectos de poder denunciarlo y poder comunicar pues, a las autoridades correspondientes, ya sea policía, fiscalía o directamente a los juzgados de familia, para poder dar a conocer si es que tenemos conocimiento, si es que sabemos pues de que existe violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. Entonces, los que viven dentro de un hogar se da pues ese vínculo de no sanguíneo, no de afinidad, pero sí de responsabilidad, de dependencia, ¿no? Entonces, por ahí es que se encuentran también enlazados este tipo de personas, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los lineamientos para tener en cuenta en casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? Muy bien, el primer paso es interponer la denuncia. Ese es el primer paso, ¿no? El primer paso. Es importante, pues, determinar, como ya les había indicado, ya les había explicado anteriormente, si es que estamos frente a una denuncia por violencia familiar o un delito penal, ¿no? Violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, que se desencadena pues los tipos penales, la tipicidad sobre todo, y poder más adelante llevar a cabo los procesos, ¿no? Ya sea de violencia familiar o un delito penal. Toda vez que ello va a depender el tratamiento, ¿no? Que se sigue en el proceso penal y sobre todo la pena al agresor. Dentro de este marco legal, pues la ley 30.364 explícitamente prescribe que no se va a necesitar la firma del abogado, ni tampoco de ningún formalismo para interponer denuncias. Esto debido a la misma coyuntura que existe, porque a veces estas trabas formales hacen que las víctimas o las que se encuentran dentro de este grupo vulnerable no interpongan denuncia. Entonces nunca vamos a llegar a conocer quiénes son las verdaderas víctimas si estamos siempre en esa lista negra, ¿no? Del delito.
Por eso es que no hay formalismos, no se necesita la firma del abogado, pero sí es importante pues que por lo menos el denunciante tenga una asesoría legal. Es importante a mi criterio, ¿no? Entiendo de que la misma urgencia y todo lo que nos sucede a diario, lamentablemente no tenemos estos conocimientos legales, las personas sobre todo que no somos de la carrera de Derecho, ¿no? Pero sí es necesario para poder determinar, para mí es muy importante, sobre todo porque en estos procesos, cuando no se determina, al final no se le llega a guardar alguna responsabilidad al agresor o la pena imponer es menos, porque desde un inicio pues partimos de un mal diagnóstico, como se dice, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? En todo caso ya el juez va a determinar y sobre todo el impulso, ¿no? El impulso y también adecuar este proceso a la vía correspondiente, ¿no? Eso también es como a crítica y también como a manera, ¿no? De comentario. En el supuesto caso, pues que estamos frente a una presunta figura del delito, la denuncia se deberá efectuar en sede fiscal, ¿no? Y a efectos de que el Ministerio Público proceda de acuerdo a sus atribuciones y luego de comunique al juzgado de familia para su pronta evaluación. Esto pues lo determina específicamente, ¿no? La ley 30.364. Lo puede interponer ante la comisaría si es que lo realiza al juzgado de familia o si es que lo realiza directamente el juzgado de familia directamente solicita al equipo multidisciplinario los exámenes correspondientes para poder determinar el tipo de daño y para poder el riesgo y también imponer pues las medidas de protección correspondientes. Y si es que se realiza en el Ministerio Público, también el Ministerio Público, luego después de que proceda con sus atribuciones, deberá comunicar de inmediato, en 72 horas, pues, al juzgado de familia para la evaluación correspondiente. Todos llegan al final al juzgado, porque es el órgano jurisdiccional es el único facultado para poder ordenar y para poder resolver el tema de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y dictar las medidas de protección correspondientes. Si la violencia es psicológica, se debe de interponer la denuncia directamente al juzgado de familia, ¿no? Eso es lo que se sugiere, ¿no? Para una pronta actuación. Para ello no se requerirá de ningún tipo de formalismo, no es necesario, como les repito, pues la firma del abogado, ni tampoco algún medio probatorio que pueda acreditar la violencia psicológica. Muchas de las personas que son víctimas de violencia psicológica están buscando alguna documentación, ¿no? Algo que les pudiera respaldar, pero no, o sea, es el equipo multidisciplinario donde se encarga luego que el juez se le ordene de esa forma, pues se encarga de recabar las pericias correspondientes. Hay una casación de Loreto del año 2018 donde nos habla sobre la declaración de la demandante y las pericias psicológicas nos dice que son insuficientes para imputar responsabilidad, pero también hay otras casaciones del mismo TC y de la misma Corte Suprema donde nos dice que basta la declaración de la víctima que es violentada en este tema de violencia psicológica y más aún si hay una ficha de valoración de riesgo o hay una pericia psicológica para que pueda determinar el tema de violencia familiar. Pero que esta casación, también hay casaciones contradictorias, ¿no? Hay casaciones contradictorias. ¿Para qué podemos, para poder tomar en cuenta? Ya el juez se va a encargar de acuerdo al principio de independencia, ¿no? Y de acuerdo a su criterio discrecional, determinar si es que es valorable o no estas pericias, ¿no? Estas pericias psicológicas ya ha señalado los criterios que se tiene que tener en cuenta para poder valorar estas pericias psicológicas, el objetivo, subjetivo y al final el concrecional. Entonces, ¿qué es lo que nos señala? Pues esta casación que dice que es insuficiente para imputar responsabilidad. Nos dice que en el caso concreto no resulta suficiente, dice en el caso concreto, o sea, no es vinculante, no es tampoco para poder de manera obligatoria respaldarlo, sino en el caso concreto, en cómo se suscitó según la denuncia penal. Por eso
es muy importante establecer los hechos, ¿no? Los hechos, materia del delito, materia de la denuncia, para entablar si es que corresponde o no las pericias o si es que corresponde o no la ficha de valoración. Entonces, ¿por qué en ese caso concreto no es insuficiente? Porque dice que falta la corroboración de la víctima a nivel del juzgado. Esto es, no asistió a la audiencia. Punto número uno. Punto número dos, dice que si fue de manera pública, no hay testigos. Entonces, según cada caso particular, se va a tener que evaluar y se va a tener que determinar si es suficiente o no es suficiente estas pericias o estos informes psicológicos o estos documentos que van a servir de auxilio para efectos de que el juez valore o no este riesgo y este tipo de violencia, sobre todo en violencia psicológica, que es muy subjetiva, ¿no? Muy subjetiva y muy controversial, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice. Como les repito, pues hay casaciones que nos dicen de una forma y hay otras que contradicen totalmente, ¿no? Entonces, como les repito, ¿no? Es el juez, el juzgado de familia que va a determinar realmente, ¿no? Acá en el caso, pues que el juzgado de familia no esté cerca de la víctima, se deberá tomar como segunda opción a la policía. Si es que en caso, ¿no?, de que suceden este tipo de violencia y el juzgado de familia no está cerca, siempre hay una comisaría cercana, entonces se va a tener que ir a la comisaría, a la policía, para que luego de recibir la denuncia va a tener 24 horas, por eso 24 horas para poder enviar al juzgado los actuados, que es la ficha de valoración de riesgo, el examen físico, psicológico, el atestado policial, el informe policial, en los términos del Código Procesal Penal. Entonces, si es que la víctima es menor de edad, mujer, adulto mayor, se tiene que efectuar, pues, o se tiene que realizar el llenado de la ficha de valoración de riesgo. También se debe de comunicar, ya sea a la Fiscalía Mixta o la Fiscalía de Familia, para que pueda participar en este proceso especial, ¿no? Cuando las víctimas son niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahí ya también estamos respondiendo una pregunta cuando nos decían sobre si es que las víctimas son niños o adolescentes, que es lo que se hace, ¿no? Va a tener su participación especial, pues la Fiscalía Mixta o la Fiscalía de Familia, dependiendo del caso concreto, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es que la comisaría, si es que se realiza pues la denuncia ante la comisaría pues tiene que entregar estos oficios correspondientes para que la víctima sea atendida en algún centro médico. Ahí ya no operaría el equipo multidisciplinario cuando la denuncia ha sido realizada ante la fiscalía o ante la comisaría, porque son ellos los que toman conocimiento del hecho y los que tienen sus atribuciones pertinentes para efectos de acopiar estos elementos probatorios y enviarlo al juez. Pero si es que la denuncia se realiza en el juzgado de familia, es el juez de familia que ordena al equipo multidisciplinario realizar estos informes periciales. ¿Ok? Entonces eso es importante establecerlo también. Entonces, la comisaría es la que realiza todo ello, ¿no? Si es que la denuncia se presenta en la comisaría, los oficios correspondientes, para que pueda la víctima ser atendida de manera urgente, en el día. O sea, no hay forma de que se le pueda indicar de que es para mañana, para pasado, es en el día, porque la violencia contra la mujer, pues ya está establecida en la ley y es de obligatorio cumplimiento bajo responsabilidad penal y funcional. Entonces, se tiene que ser atendida en un centro médico para poder recabar este informe psicológico y luego ya será enviado al juzgado de familia. En el caso que haya demora, como les repito, ¿no?, por negligencia de la propia Policía Nacional, así nos estaban comentando, ¿no?, en algunas preguntas, ¿qué hacer? Ya son 7 meses, ¿no? Entonces se tiene que interponer una denuncia por denegación o deficiente apoyo. Eso se encuentra prescrito en el Código Penal. Entonces, es una denuncia contra la persona o contra el funcionario que no está realizando de manera oportuna y debida diligencia estos temas de casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. Se interpone la denuncia directamente, ¿no?, por denegación o deficiente apoyo. Entonces, esta pena, pues, por denegación
o deficiente apoyo es no mayor de 2 ni mayor de 4 años, por tratarse de un caso de violencia familiar. Entonces, esta negligencia, función o esta indebida participación de los efectivos policiales, pues trae consecuencias denegatorias para cada uno de sus personas en el cargo que ellos están realizando, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer, explicar y también informarnos para poder interponer las denuncias correspondientes si es que no nos atienden en estos casos específicos, no es cualquier caso. Ojo, no es cualquier tipo de denuncia. Es en este caso de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. ¿Cuál es el tipo penal que incurriría el policía o el comisario si es que no nos están atendiendo o si es que hay una negligencia por parte de ellos al momento de remitir los documentales o la copia documentaria al juzgado de familia? Denegación o deficiente apoyo. Eso está establecido en el Código Penal como delito en estos casos específicos de violencia familiar. Entonces, ya sabemos que la denuncia de violencia familiar se puede interponer ante la comisaría, fiscalía o juzgado de familia, ¿ok? Entonces, solamente cuando se interponga en el juzgado de familia va a tener un importante apoyo el equipo multidisciplinario, porque el equipo multidisciplinario forma parte del Poder Judicial como órgano de apoyo, órgano de auxilio, una disciplina interdisciplinaria donde va a apoyar y a coadyuvar para que el juez tome una decisión correcta. Muy bien, eso es para poder tener en cuenta. Muy bien, y segundo paso, vamos acá, sobre respecto al reglamento y al esquema procesal de la ley 30.364. Luego de interponer la denuncia, ya sea ante la comisaría, fiscalía y juzgado de familia, que ya hemos determinado cada uno de ellos, habiendo recibido, por ejemplo, ¿no? Si nos ponemos en el caso de que si la denuncia lo recibe el juzgado de familia, va a proceder a programar una audiencia única, donde se va a llevar a cabo si es que se otorgan o no las medidas de protección. Pero no en todos los casos se va a proceder a llevar esta audiencia única. En los tipos de riesgo severo y severo extremo, el juez debe podrá prescindir de esta audiencia y de manera directa expedir el auto de medidas de protección, por la misma urgencia del caso. Por eso es importante la ficha de valoración de riesgo, es importante el rol del equipo multidisciplinario, es importante los documentos que se alcancen al juzgado para poder determinar si es que sí o no, si es tipo de riesgo leve, moderado, no hay problema, se le convoca audiencia y el juez tiene 48 horas o 72 horas dependiendo del tipo de riesgo, ¿no? Y si es que es tipo de riesgo severo y severo, el tipo de riesgo leve o el tipo de riesgo severo, eso lo determina los psicólogos, eso lo determinan los especialistas, los peritos. Nosotros no lo determinamos, no lo determina el juez, pero sí ha habido casos, ojo, sí ha habido casos que en la ficha, por ejemplo, de valoración de riesgo o en los informes psicológicos dice está afectado levemente, ¿no? Está afectado, es un riesgo leve. No, la ficha de valoración es riesgo leve, pero el juez al momento de evaluar y de revisar ha determinado de que es un riesgo severo, por las mismas circunstancias del hecho, en la forma como se realizó, por la continuidad de la violencia. Entonces determina que es riesgo severo pese a la ficha de valoración de riesgo y de inmediato puede o no convocar audiencia y de inmediato pide su medida de protección. Entonces ahí el juez tiene una función tuitiva, tiene una función protectora que va a analizar todos estos documentos y de acuerdo a lo que los indiquen estos exámenes periciales, porque son ellos los que evalúan a las víctimas,
sin perjuicio de que el juez también puede encontrarse en una diligencia pues de constatación o una diligencia de poder visitar a la víctima, también lo puede hacer, ¿no? Pero sin perjuicio de ello, el juez va a valorar estos informes periciales que no son de obligatorio cumplimiento, pero sí van a recomendar, ¿no? Van a recomendar, son instructivos y el juez va a determinar, pues de acuerdo a ello es que se va a tener la facultad de convocar o no a la audiencia única, ¿no? En este proceso especial. Las partes pueden incorporar medios probatorios, claro que sí, pueden incorporar medios probatorios. Entonces, este es un procedimiento especial, pero sí pueden incorporar medios probatorios. Observan pues las reglas de la lógica, de la ciencia, ¿no? Y las máximas de la experiencia. Asimismo, también se admiten y se valoran de acuerdo a la pertinencia, pues todos los medios probatorios que puedan acreditar hechos de violencia. Todo ello está pues en concordancia con la ley y el reglamento, ¿no? De esta ley, ¿no? Por lo que las partes van a poder presentar medios probatorios que creen convenientes solo hasta antes de la audiencia, ¿no? Referente a estos medios probatorios que está recopilado pues, por el aparato judicial, donde necesariamente pues, el equipo multidisciplinario juega un papel muy importante en este tema de violencia familiar, si bien sabemos es muy cuestionable, sobre todo pues los informes psicológicos, ¿no? Aquí nos están preguntando cómo es que se determina el riesgo, ¿no? O sea, es muy cuestionable, pero son el fundamento principal para que puedan dictar las medidas de protección por el mismo tiempo que tiene el juez, que es muy, muy corto, entonces, y también el riesgo y la protección de la violencia contra la mujer que tiene que ser urgente, pues entonces eso determina que posiblemente eh, pueda equivocarse, ¿no? Pero sin perjuicio a ello, pues se agotan todas las medidas necesarias para poder proteger a la víctima. Hay que tener en cuenta que las medidas de protección son temporales, pueden variar. Eso es hasta que culmine el proceso, pues, de penal, el proceso de falta, dependiendo de qué tipo de daño se ha realizado, pero eso es de manera temporal. Lo que sí es urgente y necesario es que se determine y se pueden expedir estas medidas de protección y poder proteger a las víctimas, ¿no? Entonces, eso va más allá de cualquier eh, errores o cualquier que pudiera suceder, ¿no? En estos tiempos que son muy cortos al momento de poder expedir estos autos, ¿no? De medidas de protección. Entonces, como les repito, ¿no? O sea, este es el fundamento principal, ¿no? Los exámenes psicológicos, estas pericias, ¿no? Para poder dictar las medidas de protección. Si es que el caso, el resultado se desconozca o se presume, por ejemplo, ¿no? Que no será favorable por una mala práctica, es recomendable presentar otro informe también, es recomendable, ¿no? Psicológico, ya sea de parte, y eso va a ser evaluado, pues eso va a ser evaluado por el juez. Como les repito, los sujetos procesales y las partes también pueden presentar sus medios probatorios, los cuales todos van a ser valorados de manera conjunta y sistemática con el rol del equipo multidisciplinario que ordene el juez, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que mayor valoración van a tener estos, ¿no? Que son de manera objetiva, imparcial, ¿no? Que eso es lo que se quiere, ¿no? Más aún si es que están dentro y adscritos pues en el Poder Judicial, ¿no? Es así. Asimismo, bueno, se debe precisar que este procedimiento es especial, ¿no? Es especial, ¿no? De esta ley, ¿no? 30.364. No se puede impugnar estos medios probatorios recopilados por el aparato judicial, ni tampoco por el tema de las partes, solamente van a ser valorados, ¿no? Solamente van a ser valorados en gran escala o menor escala, dependiendo de los criterios de la valoración. Ya, bueno, yo ya he mencionado algunos criterios de valoración que van a ser tomados en cuenta por los jueces, ¿no? ¿Por qué? Porque los jueces de familia no dictan las sentencias, solamente son competentes para poder dictar medidas de protección o medidas cautelares. Entonces, estos medios probatorios no van a poder ser
apelados ni impugnados, ya sea de parte del Poder Judicial o parte, ¿no?, de los sujetos procesales. Bueno, el tercer paso, el auto final. El auto final ya es la audiencia única luego de haberse realizado pues esta audiencia única donde se evalúa pues si es que se otorgan o no las medidas de protección o las medidas cautelares. Es importante pues acá señalamos, ¿no?, precisar que todas las medidas de protección siempre deberán ser dictadas, ¿no?, en audiencia, dicen acá. También el juez tiene en audiencia, no salvo en los casos de riesgo severo, donde se va a prescindir, ¿no? Se deberá prescindir, eso ya lo hemos estado comentando, ¿no? Cuando es riesgo severo, severo extremo, muchas veces se prescinden. Es más, todas las veces se prescinden de las audiencias y se dicta de manera inmediata las medidas de protección correspondientes. El juez de familia, pues antes de dictar el auto final donde concede estas medidas de protección, van a analizar los informes médicos, psicológicos, fichas de valoración de riesgo, los atestados policiales, el informe policial, las diligencias que ha realizado pues, la policía, ¿no? Los medios probatorios presentados por las partes. También se deberá identificar si es que la víctima se encuentra en relaciones de dominio, de sometimiento o de subordinación, ¿no?, con el agresor, a efectos de poder determinar si es que existen hechos de violencia donde sean pasibles de las medidas de protección, ¿no? Bueno, en el caso donde una de las partes no se encuentre de acuerdo con las medidas de protección o las medidas cautelares, eh, decididas, ¿no?, por el juez, podrían apelar, ¿no? Van a apelar y eso, pues, el juzgado de familia sería todos los que apelen, subiría, pues, a la sala de familia, o si es que no hubiera sala de familia, a la sala civil, ¿no? Muchas de las medidas de protección, según la estadística a nivel nacional, han sido revocadas, están entre revocadas y confirmadas, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Si es que ya no están de acuerdo con las medidas de protección o las medidas cautelares, las partes pueden apelar dentro del plazo correspondiente para que puedan ser revisadas por el superior jerárquico. Muy bien. El siguiente paso ya sería el último paso, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos, no? Estamos acá en el tema de lineamientos para tener en cuenta en los casos de violencia, ¿no? El último paso, los efectos de la medida de protección. Nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Primero vamos a interponer la denuncia, luego ya sabemos que se realiza la audiencia única, dependiendo de que si es riesgo severo o severo extremo, no se prescinde de esta audiencia. Después ya viene el auto final, la sentencia, ¿no? La sentencia no, la resolución final. Sentencia no, porque los jueces de familia no son competentes para eso. Entonces ya viene el auto final. Después de eso, ¿qué viene? Los efectos de esta medida de protección. La ejecución de lo de que determina el juez. Acá vemos pues colocado en esta diapositiva donde dice las medidas de protección y cautelares perdurará hasta que el proceso subsista, por lo que durará hasta que concluya el proceso ante un juez penal o un juez de paz letrado penal. Entonces, hasta que dura este proceso va a perdurar las medidas de protección. Entonces, estas medidas de protección son temporales, pueden variar dependiendo de las circunstancias del hecho, dependiendo del pedido de las partes y sobre todo hasta que concluya el proceso penal, ya sea en el ámbito del juzgado penal o el proceso en el ámbito del juzgado de paz letrado, ¿no? Entonces, dependiendo de ello, se va a realizar una serie de lineamientos, ¿no? Entonces, vamos a decir, pues, no, siempre se aborda este tema, pues, de medidas de protección en los casos de que hay un pleno que se realizó, pues, en el año 2020, más o menos,
se abordó el tema pues de la vigencia, ¿no? La vigencia de las medidas de protección y cautelares en el caso de darse el archivamiento a nivel fiscal. Entonces el Pleno pues adoptó por mayoría que no debe dejarse sin efecto las medidas de protección. Y ahí en otros dice que sí se debe dejar sin efecto las medidas cautelares, que son muy diferentes. Eso ya lo vamos a analizar más adelante. Las medidas de protección son muy diferentes a las medidas cautelares. Las medidas cautelares, bueno, ya les adelanto un poquito. Las medidas cautelares inciden contra el tema de alimentos, tenencia, régimen de visitas, etcétera, ¿no? Es contra los derechos, sobre todo filiales, ¿no? Las relaciones paterno-filiales. En cambio, las medidas de protección versan directamente con el objeto de denuncia, ¿no? No acercamiento a la víctima, alejamiento del hogar, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las medidas de protección. El Pleno, pues, adoptó, dice, ¿qué pasaría si es que se archiva a nivel fiscal el caso? Un Pleno de familia adoptó, pues, que se debe de no dejarse sin efecto las medidas de protección, pero sí las medidas cautelares. Entonces, eso es lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Varias reuniones a nivel de jueces para ponernos de acuerdo en estos temas tan controversiales, ¿no? Ya va a depender a criterio de cada uno de ellos y sobre todo de los casos particulares para poder decidir si adoptamos o no estas decisiones, ¿no? Y estos razonamientos. Bueno, el artículo 41 del mismo reglamento de la ley de violencia contra la mujer precisa que se podrá dar esta variación de las medidas de protección, ¿no? Y las medidas también cautelares dictadas, ¿no? A nivel del juzgado de familia, siempre y cuando pues existan hechos nuevos de violencia, por lo que el juez de familia podrá variar las medidas de protección o cautelares hasta que el juez penal o el juzgado de paz letrado aún no tome conocimiento. Una vez tomado conocimiento, pues se quedan ahí hasta que se expira pues la decisión final en el uno o en el otro. Esto es ya la etapa sancionadora, Pero es cuán importante la primera etapa, ¿no? La primera etapa de protección. Esto va a determinar la etapa sancionadora, ¿no? Va a determinar. Muy bien, seguimos con la diapositiva, por favor, siguiente. Ahora veamos, ahora ya tenemos en claro, eso espero, que hayan entendido, que me hayan entendido, que me haya podido explicar de la mejor manera qué es lo que tenemos pues por violencia de la mujer, violencia de los integrantes, ¿no? Del grupo familiar. Debemos entender también los criterios de la valoración de los informes periciales, también debemos entender cuáles son los lineamientos o cuáles son los pasos a seguir cuando exista violencia familiar. Y ahora vamos a hablar del equipo multidisciplinario, ¿no? ¿Qué es el equipo multidisciplinario? Los acuerdos plenarios, los números y los años están al final. Yo les voy a indicar cada uno de ellos y vamos a hablar también al final. ¿Sí? No se preocupen, si gustan también se los puedo pasar, al igual también de la sentencia que establece pues los criterios para determinar la valoración de los informes periciales y también la sentencia que al final también lo vamos a analizar, donde determina pues la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Que eso también es importante, no es una sentencia del Tribunal Constitucional. Eso va a ser para el último, no se preocupen. El equipo multidisciplinario, pues, ¿no? El equipo multidisciplinario, ¿qué es, no? Aquí, bueno, ¿no? En esta diapositiva podemos, leerlo, ¿no? Y ver si es un conjunto de personas que integran sus habilidades y trabajo para llegar a conseguir un propósito, proyecto o logro que no se hubiera podido lograr de manera individual. Entonces, esto es como un concepto general, ¿no? Pero nosotros ya después de haber analizado el rol preponderante que tiene el equipo multidisciplinario en el Poder Judicial para efectos de poder determinar el tipo de daño y el tipo de riesgo hacia la víctima, ¿no? Vamos a entender que este equipo multidisciplinario netamente pues nació
nació pues a raíz de un protocolo, ¿no? En el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, donde se fue creado pues en el año 2008 para poder fortalecer a los órganos jurisdiccionales. Son 4 tipos de profesionales. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Son 4 tipos de profesionales: psicólogo, médico, trabajador social, educador social. Son 4 tipos de profesionales. Esto nació, pues, como les repito, ¿no? Para poder fortalecer los órganos jurisdiccionales mediante resolución del Consejo Ejecutivo en el año 2008. Fue creado este equipo multidisciplinario y sobre todo el protocolo de actuación de este rol del equipo multidisciplinario para que pueda apoyar y para que pueda coadyuvar a las decisiones jurisdiccionales, sobre todo en los juzgados de familia, ¿no? La función. ¿Cuál es la función que cumple el equipo multidisciplinario? Cumple una función netamente pericial, ¿no? Es perito, pues, ¿no? O sea, es un especialista en la materia donde va a realizar su función explícitamente y específicamente de acuerdo a lo que determine el juez, ¿no? Entonces, a requerimiento, evidentemente, de los jueces de familia. Hacen seguimiento también a las medidas socioeducativas, también emiten dictámenes técnicos para que puedan evaluar también lo correspondiente a ello, ¿no? Así también las recomendaciones para la toma de las medidas correspondientes y los demás que señale pues el código y también lo que señale el mismo órgano jurisdiccional. Entonces, esa es la función del equipo multidisciplinario, que pueden intervenir los 4 si es que el mismo juez lo decide, puede intervenir 1 o 2, dependiendo de la denuncia y dependiendo de cada caso en concreto, es que va a realizar su función del órgano jurisdiccional, ¿no? Para ello tiene un protocolo, no puede salirse de ese protocolo porque ya está aprobado a nivel judicial y también determina todo el procedimiento a seguir, ¿no? En cada caso, dependiendo si es que es psicólogo, médico, trabajador social o educador social. Entonces, dependiendo de cada caso en particular y dependiendo de la función que realicen ellos, van a seguir un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Pues el protocolo, bueno, como instrumento de calidad, pues viene a ser el fundamento en la educación, ¿no? En la medicina, basada ya sea en evidencia, y están dirigidos pues a los profesionales con el objetivo de proporcionar información para que puedan tomar las decisiones efectivas, ¿no? Y como instrumento orientador, si bien es cierto, no están obligados los jueces a seguir exactamente lo que indica estos peritos, pero sí son documentos orientadores que resumen la mejor evidencia disponible, apoyados en el convencimiento de su profesión y de su especialidad. Entonces, si bien es cierto, como les repito, no hay fichas de valoración de riesgo y hay informes periciales que lo realizan los psicólogos, médicos, etcétera, que podrían colocar ahí riesgo leve. Pero el juez, luego de valorar todo ello, determina que no es riesgo leve, sino es riesgo severo y que no es necesario la audiencia, sino se presenta la audiencia y se dicta medida de protección. Claro está, fundamentándolo, justificando, porque el derecho a la debida motivación no puede inhibirse, pues no puede dejarse de lado. Pero es el juez que también, en algunos casos, de acuerdo al análisis valorativo que se realiza y a los criterios de valoración de estos instrumentos periciales, puede cambiarlo, pero siempre y cuando pues en su resolución respectiva lo motive y lo justifique lo que está realizando, ¿no? No de manera arbitraria, no sin justificación, sino todo de manera justificada, motivada y sobre todo atendiendo a los principios de proporcionalidad, de racionalidad, ¿no? De razonabilidad y ponderación. Entonces, eso es también importante acotar, ¿no? La utilidad del protocolo como medio de coordinación y también como un medio de comunicación en los procesos interdisciplinarios. Si bien es cierto, pues el tema de violencia
familiar, o también todos los temas que señala pues el Código Procesal Civil, la ley, ¿no?, de violencia contra la mujer, que viene a ser un tema netamente de familia, no solo abarca pues saber o conocer las normas, las leyes, las casaciones y todo el tema de la convencionalidad, ¿no?, que se da a nivel también en la Constitución y extra, ¿no?, en los tratados internacionales, sino también es importante, pues, tener en consideración y tener en cuenta estos dictámenes periciales, este, estos apoyos, estos instrumentos para poder determinar. Por eso es que se dice que el derecho de familia, el derecho procesal de familia, es un derecho autónomo interdisciplinario, porque las relaciones parentales, las relaciones filiales, afectivas, va más allá de cualquier ámbito, ¿no? Y tiene sus principios tuitivos, son principios flexibles, donde el juez es el director del proceso, y más que director del proceso, es el que va a regular cualquier tipo de principio y lo va a flexibilizar con la finalidad de dar protección a estos sujetos pasivos o a estos sujetos que son víctimas. Entonces, ese rol que está más orientado a un tema de protección en el ámbito público, ¿no?, donde el Estado, netamente por los mismos derechos fundamentales que se encuentran vulnerados, es que le ha dado estas facultades al juez de familia para poder realizar cualquier tipo de, eh, cualquier tipo de intervención y poder expedir una sentencia acorde a los lineamientos de la misma ley, ¿no?, que es el objetivo central, ¿no?, de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiares, que se ha indicado pues que es un derecho procesal autónomo, un derecho autónomo. Bueno, siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar, bueno, ya hemos hablado de la función del equipo multidisciplinario. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las variables, ¿no?, a evaluar? ¿Cuáles son las variables a evaluar por el equipo multidisciplinario? Si es que se trata pues de evaluación médica, ¿qué es lo que se va a evaluar? ¿Qué es lo que va a evaluar el equipo multidisciplinario? Va a evaluar el estado de salud, cualquier lesión que haya sufrido la víctima, el estado nutricional, si es que así lo requiere, pues dependiendo de la denuncia, ¿no?, y cada caso en particular, los factores de riesgo en la salud, si es que hay alguna enfermedad congénita, adquirida, adicciones, etcétera, ¿no? También puede reevaluar. Entonces, en la evaluación médica ingresa todo lo que es el tema de salud, edad, trastorno mental, discapacidad física, mental, etcétera, ¿no? Eso es lo que va a evaluar. La evaluación psicológica, la personalidad, las relaciones familiares, la identificación parental, ¿no? Es muy importante eso también. La capacidad intelectual, el estado emocional de cada persona, de la víctima, ¿no? La afectación emocional, no a todos les afecta de la misma forma, ¿no?, el tema de violencia familiar. Entonces, dependiendo de la edad y también del estado emocional que se encuentre, pues vamos a tener en cuenta también, o se va de manera, de manera directa, va a haber una afectación emocional. Las habilidades parentales, la dinámica familiar, si es que es agresivo o no. Estos indicadores psicológicos, pues, ¿no? También el tema del acoso escolar también se encuentra dentro, ¿no?, de esta evaluación psicológica. Y la evaluación social, ¿a qué es lo que concierne? La evaluación social, sobre todo, viene a ser las características de la familia, las relaciones intrafamiliares, la condición socioeconómica y familiar, los factores de riesgo, de vulnerabilidad social, las condiciones de salud, de vivienda, todos los aspectos sociales que tienen las personas, ¿no? Indicadores, por ejemplo, no sé si es que hay indicadores de violencia económica, también se encuentran dentro de ello, ¿no? Y la evaluación educativa, ahí me faltó, la evaluación educativa
viene a ver también si es que los niños, si es que hay violencia contra los niños, pues en la evaluación educativa, la diserción escolar, si es que hay un abandono escolar, ausentismo escolar, si es que hay una estimulación temprana, si hay, cómo está el rendimiento escolar, el compromiso de los padres respecto del aprendizaje del menor, la relación de los padres, la educación, el acoso sexual, si hay bullying, monitoreo, todo ello, ¿no? Y también en cada una de estas variables o de estas etapas evaluar médica, psicológica, social y educativa, siempre hay un monitoreo y una evaluación, un seguimiento y evaluación, siempre, o sea, no se va a hacer por única vez, siempre va a haber un seguimiento y evaluación, hasta después de haberse realizado, haberse dictado también las medidas de protección. Siempre va a haber un seguimiento y evaluación. Y es como una medida de protección también, ¿no? El seguimiento a la víctima y poder dar esa tutela efectiva, ¿no? No solamente determinar el daño, sino también de alguna forma minimizar o también tratarlo para que se pueda erradicar finalmente, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Todas las preguntas están aquí. Después de terminar, vamos a analizar una a una las preguntas, ¿ya? Porque la mayoría de las preguntas están de lo que estoy hablando hasta ahora. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. La descripción del procedimiento. ¿Cuál es esta descripción del procedimiento? Por ejemplo, ¿no? Acá yo he colocado los flujogramas de la evaluación psicológica, ¿no? Acá hemos colocado, vamos a colocar cada uno de los flujogramas, ¿no? Pero primero, para poder establecer el rol y las funciones que cumple el equipo multidisciplinario, primero vamos a entender o primero vamos a situarnos en que el juez de familia dispone, ¿no? Primero, tiene que el equipo multidisciplinario no actúa de manera autónoma, no actúa de manera de oficio, no, sino que el juez de familia tiene que disponer mediante resolución el tipo de evaluación al usuario, a la víctima, a la denunciante, ¿no? Que deberá cumplir con realizar ante el equipo multidisciplinario. Es el juez que, mediante la resolución, dispone qué tipo de evaluación va a tener que ser realizada al usuario. Entonces, este requerimiento pues es comunicado al usuario también, ¿no? Al usuario, en este caso, bueno, se le denomina usuario por la persona que va a pasar al equipo multidisciplinario, lo que es víctima, ¿no? Y los oficios son enviados por courier o también pueden ser llevados por el usuario a la oficina de la coordinación del equipo multidisciplinario. Entonces, si estos son llevados por el usuario, él mismo tiene que sacar todas estas copias fotostáticas de todos estos documentales del acopio, ¿no? Para que pueda ser entregado, ¿no? Y pueda ser atendida por el secretario del equipo multidisciplinario. Luego de un sistema aleatorio va a distribuir a quien corresponda esta elaboración del informe. Si es violencia psicológica, pues sería al psicólogo. Y dependiendo, ¿no? Psicológica, social, médico, educativo, ¿no? Procediendo, pues, la secretaria encargada de este equipo multidisciplinario a entregar estos mandatos a quien corresponda. Si es que los mandatos o si es que estas resoluciones pues son diligenciados por el courier, de igual forma el equipo, la secretaria del equipo multidisciplinario pues va a notificar al integrante, ya sea el psicólogo, médico, educador social, trabajadora social, ¿no? Del equipo desde su designación, ¿no? En este caso, pues, y si es que el usuario va y diligencia estos oficios, con el área de psicología va a tener que pedir una cita con la psicóloga designada en el horario establecido, ¿no? Y con el área de trabajadores sociales también, de igual forma, tiene que pedir una cita, ¿no? Y igual también con las áreas de atención de médicos y de educadores.
que necesariamente las citas se tienen que dar en el momento, o sea, no pueden pasar más días. Y ahí el mismo juez también lo establece, ¿no? Si es que es urgente o si es que se tiene que realizar en el día. Mayormente todos se realizan en el día, ¿no? Máximo el otro día. Los miembros de este equipo multidisciplinario toman conocimiento de esta designación, pues, y van a designar y efectúan la evaluación requerida, pues, por el juez de familia. Una vez realizada esta evaluación, los miembros del equipo multidisciplinario emiten, pues, informe respectivo y luego van a tener que entregar estos informes al centro de distribución o directamente pues al técnico judicial o al asistente judicial y luego este va a dar cuenta al juez, ¿no? Y así es el procedimiento de cada uno de las variantes o el rol del equipo multidisciplinario para efectos de que pueda remitir y que pueda evaluar a las víctimas. Ya sabemos que ellos no actúan por sí solos, sino es a pedido de parte, a pedido del juez, a pedido del juez. Por ejemplo, aquí acá vemos en el tema de evaluación psicológica, esto ha sido extraído directamente del protocolo del rol del equipo multidisciplinario del Poder Judicial. Esto ha sido extraído, ¿no? La secretaria lo deriva como mandato a la evaluación social, y ahí sí, ¿no? Revisa y distribuye al perito, después de eso el psicólogo toma conocimiento, lo evalúa, lo clasifica, lo cita, lo elabora el informe, después de la evaluación del informe lo remite al juzgado, ¿no? Sigamos, por favor. De igual forma también la evaluación médica. Es el mismo procedimiento, ¿no? Se saca cita para el médico una vez que ya se ha designado el perito médico y después de la evaluación remite al juzgado y para que pueda coordinar pues la valoración y sobre todo citar audiencia o no y el juez puede determinar el tipo de daño, ¿no? Sigamos, por favor. Las diapositivas van a quedar con el organizador para que les puedan compartir a todos ustedes y poder conocer este procedimiento de cada uno de ellos, ¿no? De igual forma también la evaluación educativa. Esto acá no es, como viste también, o podría, ¿no? El juez en muchas veces ir, ¿no? Con los peritos y él mismo presenciar todo ello, ¿no? Eso también es importante acotar. No solamente pueden ir los peritos, sino también el juez se puede constituir al lugar de los hechos y pueda pues visualizar in situ y de manera directa el tipo de daños y todas las causas que pudieran acontecer a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? De igual forma también la evaluación educativa, ¿no? La evaluación educativa, ¿no? Aquí está cada uno de los procedimientos que se va a realizar y que tiene pues importante función el equipo multidisciplinario. Sigamos, por favor. En el tema de la evaluación social, es un poco más engorrosa, porque acá vemos varios procedimientos, ¿no? Sobre todo cuando se va a hacer la visita domiciliaria. Bueno, si es coordinada, ya se programa, ¿no? Se programa, se efectúa la visita, la pericia y se elabora el informe. Pero cuando no es coordinada y es inopinada, a veces se presentan, pues, dificultades cuando no se encuentran a la víctima o no hay movilidad y si es que se encuentra o no la víctima. Entonces, todo este procedimiento, pues, si es que no se encuentra la víctima, pues se tiene que regresar y se tiene que dejar un aviso, ¿no? Y de ahí si es que ya no se encuentra por una, dos o tres veces, pues se tiene que comunicar definitivamente, ¿no? Al juez, pues, ¿no? Se tiene que informar. Si es que viene o no viene, o si es que ya se reprograma para otra fecha, ¿no? Ahí es un poco engorroso también por el tema de la movilidad. Al momento de realizarse por los exámenes psicológicos y médicos no es tanto porque ya es más coordinado, pero cuando son visitas inopinadas muchas veces no se encuentran, ¿no? No se encuentran. Entonces ahí es un poco más engorroso para poder realizar este tipo de evaluación social.
pero cada uno de ellos tiene su procedimiento establecido y tiene pues las formas de alternativa en caso de no presentarse o en caso de no darse estas pericias y estas evaluaciones. Sigamos, por favor. Acá hay que tener en cuenta presente también que el equipo multidisciplinario pues son 4 profesionales: psicólogo, médico, educativo, educador y trabajador social, ¿no? Entonces son 4 profesionales que van a coadyuvar para efectos de poder determinar si corresponde o no otorgar las medidas de protección en los temas de violencia familiar, que es el curso del día de hoy, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la metodología y los instrumentos aplicados. Uno acá lo he colocado, eso también se encuentra dentro del protocolo del equipo multidisciplinario, la observación de conducta. Eso es a través, pues, de la entrevista que se realiza, ¿no? La observación también de la conducta, qué conducta despliega la víctima. Y ahí todo va a ser parte del análisis que va a realizar este perito, ¿no? La ficha social, donde va a establecerse, pues, toda la parte social de la víctima, ¿no? De la persona que va a estar, ¿no? La economía, en qué lugar vive, cuál es su vivienda, en qué condiciones económicas también se encuentra. La ficha educativa, de igual forma también, ¿no? El nivel educativo, socioeducativo, importante. La visita domiciliaria también forma parte, ¿no? de este instrumento, como ya le hemos señalado, ¿no? En el flujograma de la visita de trabajadora social, ¿no? El examen físico, mental, la prueba clínica, la psicológica y otros, ¿no? Son estos los principales métodos o los instrumentos que son aplicados, ¿no? Por los peritos y que van a ser de mucha importancia y que va a ser de mucha valoración para que el juez pueda tomar una decisión de manera efectiva, de manera idónea, de manera proporcional. Por eso el equipo multidisciplinario básicamente su rol es fundamental en cada proceso. Su rol es fundamental en cada proceso, ¿no? Además también de los criterios que tiene el juez para poder valorar estos medios de prueba, ¿no? Entonces, además de ello, pues el rol del equipo disciplinario es determinante para poder establecer el tipo de riesgo, el tipo de daño, la ficha de valoración, ¿no? Y poder dictaminar estas medidas de protección. Muy bien, sigamos, por favor. La ficha de valoración de riesgo. Esta ya ha sido también parte, ¿no? de los participantes, donde nos han comentado, acá he leído rápidamente, ¿no? Sus preguntas sobre la ficha de valoración de riesgo. Aquí hay una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, acá está la sentencia 3378-2019, una acción de amparo, donde en su fundamento 47 nos habla y nos determina sobre la ficha de valoración de riesgo. Bueno, pues aquí en este caso, se trata de que el demandado se le otorgó medidas de protección sin que él haya intervenido en alguna audiencia o que haya intervenido en estas fichas de valoración. Y dice, se ha vulnerado mi derecho de defensa porque se han dictado medidas de protección en mi contra sin haberme escuchado, porque el juez ha determinado que es riesgo severo según la ficha de valoración y ha prescindido de la audiencia. Por lo tanto, estas medidas de protección vulneran mi derecho de defensa, derecho fundamental y derecho de mi proceso. Eso es el caso de esta sentencia que trae a colación, ¿no? Entonces, la ficha de valoración de riesgo es muy importante para poder determinar el daño. Entonces aquí el Tribunal Constitucional de manera didáctica, precisa y sobre todo estableciendo
bajo el test de ponderación, indica, muy bien, tu derecho de defensa está aquí establecido también en la Constitución, y por otro lado tenemos la Ley de Violencia contra la Mujer, que establece ciertos lineamientos importantes, trascendentales, para que puedan el juez la facultad de poder prescindir de la audiencia, uno, y dos, y de poder dictar medidas de protección en base a la ficha de valoración de riesgo. Entonces, son dos derechos fundamentales y dos ámbitos del derecho que van a proteger. Entonces, luego de analizarse todo ello, por ejemplo, ¿no? El Tribunal Constitucional indica, ¿no? El artículo 16 de la ley 30.364, el juzgado de familia dentro de las 48 horas, en caso de riesgo leve o moderado, identificado en la ficha de valoración de riesgo, o 24 horas en caso de riesgo severo, identificado también en dónde, en la ficha de valoración de riesgo, contados desde que toma conocimiento de la denuncia, va a evaluar el caso y resuelve en audiencia la emisión de las medidas de protección y medidas cautelares, donde tienen que ser acordes con las necesidades de la víctima. Entonces, en este caso, si nos dicen 24 horas, tenemos 48 horas, riesgo leve, moderado, correcto. 24 horas en caso de riesgo severo. ¿Quién lo determina? La ficha de valoración de riesgo. En este caso, vamos a vernos en este caso, que es el caso en que les estoy comentando, que es de la sentencia 3378-2019. En este caso nos dice el Tribunal Constitucional, el juez podrá prescindir de la audiencia, dada la urgencia de poder salvaguardar la integridad de la persona denunciante. En tanto, en estos casos son los que no se puede determinar, por ejemplo, si es que en estos casos en los que no se puede determinar el riesgo, el juzgado de familia tiene un plazo máximo de 72 horas que evalúa el caso y resuelve en audiencia. Son inaplazables las audiencias para el dictado de las medidas de protección y se realizan con los sujetos procesales que se encuentren presentes. O sea, sí o sí, estas audiencias son inaplazables. Y si el juez no podría determinar el daño, tiene igual 72 horas para que pueda resolver, dictando o no medidas de protección. Entonces, al regularse las medidas de protección que pueden ser dictadas en los procesos especiales, ya sea por actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, pues el legislador ha considerado como que, por ejemplo, que el agresor puede retirarse, ¿no? Puede retirarse del domicilio de la víctima, y también la prohibición del agresor a la víctima, ¿no? A su domicilio, ¿no? Entre otras, ¿no? La prohibición, por ejemplo, del derecho a detenerse y el porte de armas para el agresor, entre otras medidas. Entonces, todas estas medidas de protección van a salvaguardar la integridad de la víctima física y mental. Entonces, el legislador ha distinguido las medidas de protección, lo que le estaba indicando anteriormente, ¿no? Aquí también en la sentencia nos da la diferenciación entre las medidas de protección y las medidas cautelares, ¿no? Las medidas cautelares, pues, son las que resguardan las pretensiones de alimento, régimen de visitas, tenencia, suspensión de la relación parental, ¿no? Entre otros, ¿no? En cambio, las medidas de protección son las anteriormente ya indicadas, ¿no? El retiro del hogar, pues, ¿no? La prohibición de que nuevamente ingrese, ¿no? Etcétera. Este objeto de las medidas de protección solamente es para asegurar la integridad personal de quien presenta esta denuncia. Es por ello que su trámite es independiente y es célere. Entonces, la determinación de la responsabilidad penal del presunto agresor debe seguir su curso, ya sea de acuerdo a la normatividad penal que prevé tal efecto. Entonces, esta ficha de valoración de riesgo se corrobora de alguna forma con el informe del equipo multidisciplinario. Es importante, pues, señalar eso. Entonces, el tribunal, pues, lo declaró infundada su demanda de amparo, una demanda de amparo indicando que
decía que se podría vulnerar el derecho de defensa del demandado cuando se dicta la medida de protección sin audiencia. Sin embargo, luego de haber analizado este test, ¿no?, de ponderación de estos derechos fundamentales, se indicó que no se habría vulnerado, ya que de acuerdo a los principios, ¿no?, los subprincipios de idoneidad, utilidad, ¿no?, y proporcionalidad, pues las medidas de protección han sido realizadas de forma correcta, ya que el juez ha fundamentado y ha justificado, no solamente basado en la ley de violencia contra la mujer, sino también en la ficha de valoración de riesgo. Y habla de esta ficha de valoración de riesgo. Acá lo vamos a leer en el fundamento 47. ¿Qué es lo que nos dice? Es un instrumento objetivo que ayuda a establecer cuál es el tipo de riesgo de violencia existente, leve, moderado o severo, ¿no? Así también como determinar cuáles son las medidas de protección reguladas por el artículo 22 de la ley 30.013, serán las más idóneas para poder proteger a la víctima de violencia. No se admite que el agresor participe de la diligencia donde se aplique el cuestionario contenido en dicha ficha porque su presencia se torne impertinente. Claro que sí, porque si es que él estuviera presente en la ficha de evaluación de riesgo o en cualquier informe pericial, pues podría influenciar esa espontaneidad, y estoy de acuerdo también con el tribunal, porque no podría someterse a la víctima también a la revictimización. Ya su presencia de por sí, ella está siendo atacada, está siendo disminuida y está supuestamente, ¿no?, solicitando protección al órgano jurisdiccional, sería también impertinente que el mismo agresor se encontrara presente. Por eso es que la misma ley ha previsto de que no podría él estar presente y no con eso va a ser vulnerado su derecho de defensa, no con eso va a ser vulnerado, de que él no se encuentre conforme con la decisión tomada por el Poder Judicial, a través del juzgado de familia, no quiere decir que no ha sido, no quiere decir que haya sido, ¿no?, en contrario senso, haya sido vulnerado su derecho de defensa, y que él podría apelarlo si es que no estuviera conforme con la decisión tomada por el órgano jurisdiccional, ¿no? Y bueno, acá también señala el Tribunal Constitucional que con relación al alegato del demandante de que las relaciones judiciales cuestionadas son indebidas por basarse exclusivamente en una inconstitucional prueba, dice, como la ficha de valoración de riesgo, el tribunal indica que es un mero dicho, dice, de apreciación personal, porque no hay ningún documento donde él indique o no hay ningún documento que pruebe lo contrario. Entonces, no podría cuestionarse esta ficha de valoración de riesgo, ya que es un instrumento importante para poder determinar el tipo de riesgo que puede ser, ¿no?, y cuáles podrían ser, en consecuencia, ¿no?, las medidas de protección. Dependiendo del tipo de riesgo de violencia, el juez va a determinar las consecuencias de las medidas de protección otorgadas a favor de la víctima, ¿no? Y también las medidas cautelares, si es que pudiere ser solicitadas por la víctima, o el juez también de oficio lo podría realizar. Es por eso, ¿no? Acá dicen que también señala, pues, ¿no?, y el tribunal, que la decisión, pues, de dictar las medidas de protección, prescindiendo de la realización de la audiencia, es una alternativa, no es una obligación, o sea, es una facultad del juez, si es que prescinde o no de la audiencia, porque dice que en caso de riesgo severo podrá prescindir de la audiencia. Entonces, hay una facultad que está siendo concedida por la misma ley para que el juez pueda o no escuchar el contradictorio, dependiendo, como le digo, siempre de la ficha de valoración de riesgo. He ahí la gran importancia que tiene el Tribunal Constitucional. Entonces, en este caso específico, ahí se determinó en la ficha de valoración de riesgo que el riesgo era severo. Entonces, hacía necesario otorgar tutela con carácter de urgente. Y es un deber estatal, pues, preservar la integridad y la vida de las personas víctimas de violencia.
Y también el hecho de que ya anteriormente se había dictado otras medidas de protección, según en este caso específico, pues da lugar de que no puede pues impedir de que se otorguen por segunda vez, se pueden otorgar por segunda, tercera vez, las veces que sean necesarias, ¿no? A favor de la víctima, donde pues se refuerza pues la idea de la existencia de un ambiente no adecuado para su desarrollo, de una vida tranquila y libre de violencia, que es lo que requiere, ¿no? Entonces, esos fueron los fundamentos, básicamente en resumen, del Tribunal Constitucional para que pueda atender este pedido de la víctima denunciante, sin tener en cuenta la audiencia respectiva, y que con ello no se vulneraría el derecho de defensa del demandado, atendiendo a la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Muy bien, vamos, me parece que ya mi ponencia ha terminado. Los acuerdos plenarios, aquí están los acuerdos plenarios, el 1/2016, que está siendo publicado el 17 de octubre del 2017, el acuerdo plenario 2/2016 también está publicado en misma fecha, el 17 de octubre del 2017, ¿no? Y por último, el mismo año también el acuerdo plenario 5/2016, que está del mismo año y de la misma fecha. Es 1, 2 y 5. Sobre todo en el acuerdo plenario 2 establece sobre la determinación de la afectación psicológica, ¿no? Es muy importante también eso, ¿no? Para poder determinar la afectación, las clases de afectación psicológica. Y dentro, y es importante porque en el proceso penal se va a derivar, pues si es que se encuentra en la subsunción típica antijurídica, para poder determinar la responsabilidad penal del acusado, ¿no? O del investigado. Ya determinaron pues ahí los grados de afectación psicológica. Muy bien, todos los acuerdos plenarios 1, 2 y 5 del 2016 han sido publicados el 17 de octubre del 2017, ¿no? Todos ellos hablan sobre la ley de violencia contra la mujer. Les indico, porque acá me parece que uno de los participantes me había indicado. Muy bien, Ryder, estimado doctor, ya culminó mi ponencia. Agradezco a todos los participantes por estar hasta las 11 de la noche. Es sorprendente, 332 participantes.